nuestros pecados. Se está grabando la llamada. El Dios que hace cosas inimaginables. El Dios en quien esperamos, confiamos, descansamos, en quien ponemos nuestra fe. Ese Dios único que nos creó con propósito, que nos trajo a esta tierra con un plan específico, señalado y escrito en los cielos. Alabado sea Dios. Gracias Dios, Rey, Señor. Gracias Padre por tu benevolencia. Gracias por llamarnos, por escogernos. Gracias por tantas razones que tenemos que darte gracias por estar aquí, por poner nuestros ojos en ti, por amarnos primero, Señor, a pesar de. Bendito sea, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe en este tiempo en que vamos a compartir el libro de Eclesiastés, que cada vida, cada corazón de los que se conectan también esté abierto para poder recibir lo que tú quieres, la enseñanza particular y personal a cada uno, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, tenemos aquí el libro de Eclesiastés y nos dice que, ay caramba, Eclesiastés nos dice que es un libro que, viéndolo en cada parte, como va hablando él, de pronto puede traer confusión. Pero cuando lo miramos en un todo, como dice él, en conjunto, entonces sí vamos a poder entender lo que quiso decir el predicador, como dice el mismo libro, el predicador. ¿Cuál fue la enseñanza que quiso transmitirnos? Su experiencia de vida la escribió para que nosotros hoy podamos también recibir de todas las inquietudes que él tuvo en su corazón, de preguntar, de inquirir. Pero como vamos a ver allí en el relato, dice que Dios nos dio la capacidad para preguntar, pero a la misma persona no le dio la capacidad para entender y comprender. Por eso nos quedamos sin saber muchas cosas que queremos saber. Entonces, inicia así. Tradicionalmente, el libro de Eclesiastés se atribuye al rey Salomón, el cual se describe como el hijo de David, rey en Jerusalén. Esto lo dice ahí en Eclesiastés 1:1. Sin embargo, el libro también presenta a un predicador o coelet. Coelet es lo mismo que predicador, uno que llama, que reflexiona sobre la vida y la sabiduría. El autor tradicionalmente reconocido es Salomón. Se cree que escribió el libro durante el final de su reinado, alrededor del 931 a.C. Como la mayoría de los libros que hemos visto en el Antiguo Testamento, la particularidad es que no se afirma a ciencia cierta quién es el autor. Generalmente hay más de uno. La expresión hijo de David puede ser utilizada para cualquiera de los reyes de la línea davídica. O sea, sabemos que Salomón viene de esa línea, pero hijo de David, pero otros también en la misma línea pudieran decirse hijos de David. Así que esto no es lo que nos aclara que fue Salomón. Por otra parte, al decir yo fui rey en Jerusalén, no parece propio de Salomón. Hubiera dicho soy rey. En adición a esto, el autor dice, también tuve posesión grande de vacas y ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Estas palabras no suenan como de Salomón por el hecho de que antes de él solo reinaron Saúl y David. Aquí lo vemos y esto nos lo relata el mismo libro de Eclesiastés que dice que él fue rey en Jerusalén. Finalmente, la situación política y social llena de injusticia que presenta el libro no encaja dentro de lo que sabemos que acontecía en tiempos del rey sabio. O sea, en el tiempo del rey Salomón,
el rey sabio, era tiempo de paz. Pero aquí habla de injusticia y de opresión. Por estas razones y porque el hebreo de Eclesiastés es muy posterior al del uso corriente en días de Salomón, se piensa que es posible que el origen del libro se remonta a esos días, pero que luego fue ampliado, editado, aumentado en tiempos posexílicos. La fecha más reciente que se menciona para el libro de Eclesiastés es 200 antes de Cristo. Habíamos dicho que 900 y tanto antes de Cristo, pero aquí está hablando del 200 antes de Cristo. Entonces, esto es lo que nos lleva a comprender que hubo un aumento a lo que se escribió inicialmente. Fuera quien fuera Coelet, o sea, el predicador, lo cierto es que se trataba de un hombre extremadamente religioso. Mientras que en el libro de Esther no aparece el nombre de Dios, Coelet lo menciona unas 40 veces en 12 capítulos, que son los capítulos de Eclesiastés. Para él la vida se desarrolla con muchos contrastes y diferencias, pero toda ella sujeta a la decisión final de un Dios soberano. Dios es el que da el trabajo y la posibilidad de gozarse en él mismo. Dios da sabiduría a quien quiere. Gozar de la vida es don de Dios. Todo lo que Dios hace será perpetuo. Esto nos lo relata el libro de Eclesiastés en el análisis que hace el predicador de todas las circunstancias de la vida. Se dedica a preguntar. Dios restaura lo que pasó. Dios está en el cielo. Dios es el que da días de vida. Dios es el que da la riqueza a quien quiere, etcétera. Todas estas cosas las miró y las analizó el predicador. No hay que asombrarse de la conclusión de Coelet, sea lo que dijo él, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El hombre se dedica a su trabajo, a divertirse, a gozarse, a hacer riquezas, a mirar todo lo que está en la naturaleza. Pero al final de tanto análisis, de tanto estudio, termina el libro diciendo, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Allí radica todo lo que nosotros tenemos que hacer. Ante cualquier cosa, teme a Dios. Como dice, el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Para llegar hasta ahí, nuestro hombre utiliza una dialéctica muy especial, colocando hechos uno al lado de otro, comparándolos, asombrándose, cayendo en el lamento unas veces y con aire festivo otras. O sea, él miraba, él analizaba y algunas veces se entristecía de ver las injusticias, otras veces se alegraba de ver las cosas buenas que sucedían, pero todo lo ponía él en una balanza. Si era el trabajo, en la otra balanza era sin trabajo, por decir algo. Si era día, en la otra balanza ponía la noche y así. Este método poco convencional hace que muchos se confundan porque no toman el libro en su conjunto, sino que ponen el acento en las frases que sus prejuicios les aconsejan. Es preciso insistir en que la única manera de entender a Coelet es tomando su discurso en su conjunto. Una afirmación que es tomada de manera aislada sin su contrapartida en el resto del texto produce confusión. Coelet utiliza un método de comparaciones como si hiciera uso de una balanza, poniendo un concepto en un platillo y otro en la otra balanza, y así sucesivamente, para luego sacar sus conclusiones finales. Lo que le venía diciendo, él compara lo blanco con lo negro, por decir algo,
lo pesado con lo liviano, así cosas por el estilo para poder sacar sus propias conclusiones. Pero hay momentos que él dice, todo es vanidad. Entonces cuando habla que el trabajo es vanidad, que el gozo es vanidad, que el tener muchas cosas es vanidad, entonces pudiéramos allí, como dice el que relata esto, dice, hay que mirarlo en su conjunto, porque el gozo lo da Dios, el disfrutar las cosas las da Dios, la riqueza la da Dios. Entonces, ¿cómo es que es vanidad? ¿Cómo es? Hay que entender esto, lo que quiere decir él. Y él lo que quiere decir con la expresión de vanidad es que es vacío, que no, que pasa, que no es permanente, que no es eterno. En el canon hebreo, el libro de Eclesiastés formaba parte de los escritos Ketubim, dentro de los escritos de la sección llamada Megillot, o sea, los 5 rollos, junto a Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones y Esther. En este grupo está Eclesiastés, los escritos Ketubim. Los rabinos leían estos 5 libros en la sinagoga en 5 ocasiones especiales durante el año. Eclesiastés se leía en Pentecostés. Cada libro tenía un momento para leerlo. Y en Pentecostés era que se leía este libro de Eclesiastés. Por su carácter, esta obra es considerada como una de las mejores muestras de la literatura sapiensal, o sea, de la sabiduría, en la cual se transmiten ideas que encierran la reacción pensada del hombre frente a su experiencia diaria. Aquí se está hablando la experiencia de un hombre, las conclusiones a las cuales llega y los consejos que quiere transmitir, todo llevado al propósito último de vivir la vida lo mejor posible. Vamos a disfrutar, vamos a gozar, vamos a tener de todo. Esto es lo que habla Eclesiastés. La perspectiva básica de Eclesiastés surge evidente en su repetida declaración de que está hablando de las cosas debajo del sol, es decir, desde el punto de vista humano. La frase debajo del sol se usa como una precaución muy sugestiva más de 30 veces, como para enfatizar que todos sus juicios se limitan a lo observable en la vida presente. O sea, Salomón o el predicador no está pensando allá en el cielo, no está pensando en Cristo, no está pensando después de la muerte. ¿Qué pasa? Él llega hasta la muerte. Por eso dice que, por ahí dice que todos los hombres y todos los animales al final hagan lo que hagan, se va a morir, nos vamos a morir. Pero lo que está diciendo aquí que debajo del sol, o sea, aquí en la tierra, no tiene nada que ver en lo espiritual. No se pretende, por lo tanto, teorizar con fines doctrinales que vayan más allá de eso. Simplemente se quiere expresar el pensamiento humano, normal y corriente, sin pretensiones de revelación. Aquí no hay revelación, sino experiencia. Sus expresiones no son entonces buena base para construir sobre ellas doctrinas desde un punto de vista más allá del sol. O sea, es debajo del sol. Este libro fue escrito a los jóvenes de Israel, incrédulos, a Roboán, que era hijo de Salomón, y fue escrito desde Jerusalén. Eclesiastés significa el orador o el predicador. Este libro parece haber sido escrito como un soliloquio, es decir, una persona hablando consigo. De acuerdo con la tradición judía, Salomón fue su autor, aunque algunos eruditos dicen que fue escrito en una época posterior. Entonces, él miraba las cosas, las analizaba y sacaba sus propias conclusiones sin hablar con otra persona. La palabra vanidad, que aparece muchas veces en el libro, significa transitorio o pasajero. Cuando el autor dice que todas las cosas son vanidad, quiere decir que se acabarán,
El último capítulo citado muy frecuentemente es muy interesante e instructivo. Las referencias simbólicas se refieren a las diferentes partes del ser humano. No le está hablando allí. La idea principal del libro, el hombre sin Dios no es nada. Todo el análisis, todo lo que hace, todo lo que pregunta, todo lo que concluye, llega, el hombre sin Dios no es nada. Por eso dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. La razón por la que se escribió este libro es para advertir a otros a no pasar por lo que el autor pasó. El énfasis. La naturaleza transitoria de la vida presente, cómo vivir sabiamente en un mundo donde la única certeza es la muerte y el juicio. La futilidad de las búsquedas humanas que no tienen en cuenta el temor de Dios. Lo venimos diciendo ya. El mira es que todos vamos a llegar a la muerte y juicio, pero no tiene revelación de más allá. ¿Cómo leemos Eclesiastés? Estamos buscando el sentido de la vida, luchamos con las preguntas fundamentales de la vida. Eclesiastés revolucionará nuestro mundo. El maestro tenía todo el tiempo, dinero y capacidad intelectual para encontrar las grandes respuestas. Él se preguntaba y él se respondía. Este libro describe la búsqueda del autor a través de una dolorosa transparencia, confesiones honestas de sus dudas, luchas con su fe y el reconocimiento de su desilusión. Pero lo que él encontró fue que apartados de Dios, la vida no tiene sentido. Ahí concluye el libro. Una y otra vez lo repito. Las riquezas y la comodidad no crean un ambiente de satisfacción. La comida y el placer te dejan vacío. El éxito vocacional y los logros intelectuales no llenan esa carencia. Aún después de estos y todos los otros deseos cumplidos, la vida es sombría si vivimos separados de Dios. O sea, puede tener mucho dinero, puede ser muy intelectual, puede tener comida toda la que quiera, puedes pasear, ir a donde tú quieras, lo que tú quieras. Él todo lo probó, todo lo experimentó, pero nos enseña que sin Dios nada tiene sentido. Mucho trabajo, mucha plata, mucha sabiduría. Aún habla de la sabiduría, pero no quiere decir que no la tengamos, sino que ese no es la meta, ese no es el fin. El fin es Cristo. Eclesiastés desafía las conclusiones sencillas y se atreve a enfrentar las preguntas difíciles. Muestra lo absurdo de un mundo que solo busca placer. Mire lo que dice. Es absurdo solamente el placer. Ofrece, aun cuando no dice que no, tengamos placer en las cosas que podemos realizar. Ofrece un vistazo a la vida de una persona que aún no ha encontrado a Dios. En este proceso, la descripción de Eclesiastés crea una insatisfacción al llevar una vida normal. Ciertamente hay algo más. Algunas pistas de cómo encontrar ese algo se encuentran en el prólogo, es decir, en el inicio del libro. Y en el epílogo también encuentras algunas cosas de poder llenar ese vacío, de poder tener respuesta a nuestras inquietudes. Los pasajes de Eclesiastés son el marco del debate interno del autor y lo encamina a la única solución, una vida con Dios. La única solución. De verdad que este libro nos enseña profundamente, porque todo lo que podemos hacer, la solución está en Cristo Jesús. En un sentido muy real, Eclesiastés nos prepara para escuchar el mensaje del Evangelio. Dios proveyó la respuesta para los vacíos de nuestra vida a través de su Hijo Jesús, quien vino para que vivamos una vida abundante y con sentido. Nos afanamos en el trabajo, nos afanamos en la estética, nos afanamos en el buen vestir, nos afanamos en salud, nos afanamos en tantas cosas, pero sin Dios nada de eso vale. Al final todo lo que tú hagas y por todo lo que tú te esfuerzas, te vas a morir, como todos.
El título en español, Eclesiastés, viene de la traducción griega y latina del libro de Salomón. La Septuaginta usó el término Eclesiastés para su título. Quiere decir predicador, derivado de la palabra eclesia, traducida también como asamblea o congregación. En el Nuevo Testamento, el título tanto de la versión griega como de la latina deriva del título hebreo o Eleb, que quiere decir uno que llama a congregar al pueblo, o Eleb. Este libro se refiere, o término coeleb, se refiere al que se dirige a la asamblea, de aquí el predicador. Lo encontramos en esas citas bíblicas de Eclesiastés, empezando Eclesiastés 1:1. Miremos a ver, para que si tienes tu Biblia, para que tú mismo puedas leerlo allí. Dice, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a su giro vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. El lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. Aquí nos está diciendo muy claramente el predicador. Sale el sol y se oculta el sol, los ríos van y vienen, el viento sale y da la vuelta y regresa. O sea, nada nuevo debajo del sol. Bueno, el 7:27, a ver qué nos dice el 7:27. Dice, he aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas nunca hallé. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perfecciones. Aquí está, todo termina en Dios. Empieza en Dios y termina en Dios. ¿Cuáles son los temas que trata Eclesiastés? Tenemos la sabiduría, y dice que la sabiduría y el amor por sí solos no tienen valor. Tenemos que amar como ama el Señor. Eclesiastés señala la verdad de que el trabajo, el placer, el estatus, la riqueza y hasta la sabiduría por sí solos no tienen un significado duradero. 1:2. A ver qué nos dice el 1:2. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Aquí estamos viendo siempre la pregunta constante que tenía este hombre y el análisis que hacía de todas las cosas. La riqueza no tiene un significado duradero porque la muerte hace todos los logros terrestres triviales. O sea, por muy grande que tú llegues en sabiduría, en conocimiento, en riqueza, la muerte todo lo acaba. Hasta ahí llegó. Todo lo que tú tienes
hasta ahí llegó. Pero entendiéndolo de la manera como dice Salomón, no es que yo no voy a trabajar, no es que no voy a gozarme, no es que voy a quedarme sentado porque me voy a morir, no, entendiendo que esa no es la meta, entendiendo que todas las cosas principian en Dios y terminan en Dios. Así como el día amanece y después se va el sol, pero todo lo ha hecho el Señor. El título en español, Eclesiastés, viene de las traducciones griega y latina del libro de Salomón. La bueno, ya esto lo vimos. El título tanto de la versión griega como de la latina deriva del título hebreo Coelet, uno que llama congregar al pueblo. Esto fue que eché para atrás. Sí, eché para atrás. Bueno, todos los logros son triviales ante la muerte. Otro de los temas es las contradicciones de la vida. Él analiza las cosas que suceden contradictorias. No se infunde el temor a Dios negando las contradicciones y mucho menos tratando de reconciliarlas. Coelet parte de la idea básica de que la persona humana tiene una especie de conciencia de eternidad que Dios ha puesto en la persona. Eso es lo que capacita al hombre para hacer preguntas. Aquí les decía hace rato, tenemos la capacidad de indagar. El hombre sabio puede preguntar y se inquieta, mientras que el necio ni se imagina nada, pero este sí pregunta. Pero ese mismo Dios puso eternidad en nuestro corazón, dándonos la capacidad inquisitiva de que hacemos gala a cada rato. Ese Dios decidió en su soberana voluntad no poner en ese mismo corazón la capacidad de poder contestar a todas las preguntas y se encuentra sin poder entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Así me recuerdo cuando leíamos Job, que el Señor le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando él formó el universo? Entonces, hay cosas, ¿cómo crece un niño en el vientre? Por mucho que te pregunte, tenemos la capacidad para preguntar, para inquirir, pero no tenemos la capacidad para responder eso. Eso es lo que nos quiere decir esto. La obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin, tal completa, no la podemos entender. Dios es Dios infinito. Desde su perspectiva limitada a cómo se ven las cosas debajo del sol, sin alusión a un futuro más allá de ese sol, porque lo desconoce, porque no le ha sido revelado todavía. Trata de buscar un equilibrio entre tantos altibajos de las circunstancias y las cosas, entendiendo que tanto las unas como las otras vienen en última instancia de Dios. Cuenta con un tiempo en que creyó que la sabiduría era la respuesta, por lo tanto se dedicó a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Se dedicó entonces a ser más sabio cada día y recordemos que Dios le dio a Salomón sabiduría, pero encontró que el mucho saber no es nada dulce, es molestoso, y quien añade ciencia añade dolor. Ciertamente esto que dice aquí lo he podido experimentar, porque cuando algunas inquietudes de salud me llegan, comienzo a preguntar, comienzo a mirar y termino temerosa. Entonces, más bien no sigo preguntando ni buscando por ahí. Mejor me quedo quieta. Entonces dice que no es nada dulce y que quien añade ciencia añade dolor. Ante una declaración como esa, lo lógico era esperar que continuara rechazando la sabiduría por completo, pero no. A pesar de la molestia y el dolor que ella trae, su recomendación constante es a que se le busque.
Él mismo la buscó y la conservó, porque reconocía que con ella era mejor vivir la vida, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Aquí, ¿qué nos está diciendo? Si la ciencia es escudo, debemos buscarla, sea el conocimiento. Si el dinero es escudo, claro, para muchas cosas, entonces debemos buscar ese dinero, pero la sabiduría por encima de todo eso. Eclesiastés 7:12. Porque escudo es la ciencia, escudo es el dinero, más la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Entonces, todo empieza en Dios y termina en Dios. Dios, esto que estamos mirando aquí es lo que encontramos en el libro de Eclesiastés y que Salomón preguntó. Los temas que trata el libro de Eclesiastés: la sabiduría de Dios, la circunstancia o las adversidades, las contradicciones de la vida. Y ahora miramos aquí con respecto al trabajo. Dios concede significado al trabajo. Eclesiastés describe la falta de sentido del trabajo humano, comparándolo negativamente con la obra perdurable de Dios. El autor concluyó que las personas hacen bien en disfrutar de su labor, confiando que Dios tiene un propósito en ello. Eclesiastés 3:1. No podemos decir que no vamos a trabajar porque, y la Biblia no se contradice cuando ella nos dice que el que no trabaja, que no coma. Eso es lo que nos lo dice el apóstol Pablo. Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces ahí relata tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de esparcir piedra y tiempo de recoger piedra. Y en fin, como veníamos diciendo, coloca en una balanza todas las cosas, lo uno y lo otro, lo alto y lo bajo. Pero con todo dice aquí que Dios tiene un propósito en cada cosa que ha hecho. Otra de las cosas que mira el libro de Eclesiastés es la injusticia de la opresión. El maestro demostró preocupación por la opresión de los débiles a manos de los poderosos. Eso lo vemos allí en el 4 del 1 al 3. Y expresó su desaliento porque desde su perspectiva los malvados a menudo prosperan, mientras que los devotos sufren. La perspectiva de que se puede hacer poco o casi nada acerca de la injusticia después se refuta mediante un recordatorio autoritario de que el mismo Dios traerá la justicia para todos. Está hablando aquí de la opresión, está hablando de los malvados y que muchas veces el malvado prospera mientras que el justo no le va bien. Sin embargo, siempre insiste que viene de Dios y tenemos que continuar nosotros en Cristo. Dice aquí, vi más, ya había visto mucho, pero todavía vio mucho más. Vi más debajo del sol, lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. O sea, le está hablando de juicio aquí en la tierra. Me volví y vi cortado. ¿Qué? ¿Qué dijo? Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele.
y la fuerza estaba en la mano de sus opresores. El cuadro general de la humanidad, cuando la contemplamos desde esa óptica, nos parece un desorden. Aquellos que no han recibido el don de la fe, viendo eso, aumentan su resistencia a Dios. O sea, cuando no miras como debes mirar, entonces vamos a resistir a Dios. Pero tenemos que continuar caminando hacia el Señor. Goelet, sin embargo, llama la atención de sus oyentes a la existencia de un orden en el mundo. Está llamando la atención. Si opresión de pobre y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Aquí no está hablando que por muy alto que sea alguien aquí en la tierra, por encima de ese hay otro más alto, que ese es el Señor. La sabiduría humana también la analiza Eclesiastés, comparada con la sabiduría de Dios. Eclesiastés demuestra la futilidad de los humanos al oponerse a Dios. Sus maneras son misteriosas, mucho más allá de nuestra comprensión finita. Se puso a examinarlo todo y terminó diciendo que todo es vanidad, mientras que todo lo que hace Dios es inmutable y permanente. El ser humano se empeña en una febril actividad que termina dejándole las manos vacías. Por mucho que te afanes, nada queda en tus manos. Solo lo que nos puede quedar es Cristo, solo lo que nos puede quedar es nuestra relación con Dios, solo lo que nos puede quedar es la comunión, la relación con Dios. Eclesiastés 7:13, creo que mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció si ya lo habíamos visto? El ser humano se empeña en una febril actividad que no le deja nada. Por eso que él dice, todo es vanidad, vanidad de vanidades, porque todo se acaba, todo tiene un fin. Habla de la futilidad. Mientras las obras de Dios están marcadas por infinitud, el hombre no solo no las puede imitar, sino que ni siquiera las puede alcanzar con la mente. En su propia experiencia, habiéndose embarcado en una serie de actividades productivas y creadoras, al terminar de ellas encuentra en sus propias palabras: miré luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Eso nos lo está diciendo Eclesiastés 2:11 y repitiéndolo muchas veces. Vamos a ver qué nos dice el 8:17. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzar. O sea, nunca vamos a poder igualarnos al Señor en su sabiduría, en su poder, en nada, en su santidad, en su amor, en nada nos vamos a poder comparar con el Señor. Ahora nos habla el problema de la muerte. Lo peor de todo, en la perspectiva subsolar, es que tanto el sabio como el necio terminan con la muerte. Esto es un acontecimiento nivelador, dice el predicador. Como mueren los unos, así mueren los otros. Eclesiastés 3:19. El panorama que ve es oscuro. Solo sabe con el autor de Hebreo que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso nos lo dice Hebreo. Y entonces se iguala allí. Los hombres mueren y ya, no quedó más nada.
hablando debajo del sol, pero sabemos que hay una eternidad. No sabe más, no ha recibido luz sobre el estado del hombre entre la muerte y el juicio, ni de lo que viene después del juicio. Lo que venimos diciendo solamente es aquí en la tierra. Habla de lo que ve hasta donde alcanza su vista, sin telescopio de revelación. No hay revelación en nada. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Sin embargo, al término de su discurso, hace una declaración de fe muy clara. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. Aquí llama la atención porque habla del espíritu del animal. Y nosotros tenemos conocimiento que los animales no tienen espíritu, porque lo que nos hace semejante al Señor es tener espíritu. Pero más bien se compara como el alma del animal, no espíritu como tal. Bueno. Otro tema es el placer como don divino. Ya lo estamos mirando aquí, que podemos disfrutar las cosas. Yo he conocido que no hay cosa mejor para ellos que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Así nos gozamos de las cosas que hacemos. Disfrutamos la familia, disfrutamos la comida, disfrutamos el descanso, disfrutamos todas las cosas. La legitimidad del placer se hace patente al hablar de su origen. Es legítimo poder disfrutar de las cosas porque viene de Dios. O sea, no es pecado. Lo que decíamos al inicio, si lo miramos así como dice, en una parte, podemos decir que está equivocado, pero cuando lo miramos en su conjunto de todas las cosas que habla, todo viene de Dios. La ilegitimidad de su uso consiste no en su disfrute, sino en su endiosamiento. O el anima al placer, en el día del bien, goza del bien. Como dice, todo tiene su tiempo. Pero entonces nos está diciendo aquí que podemos disfrutar de todas las cosas, pero ahí está el pero. No endiosar nada de las cosas que tenemos, no endiosar el trabajo, no endiosar la familia, no endiosar la riqueza. Nada debemos tenerlo como meta. Nuestra meta es el Señor. No lo ponga como meta en su vida. ¿Cuán lejos se encuentran las palabras de Coelet de la enseñanza del monaquismo y del ascetismo, que todavía hoy trata de imponer una concepción de Dios totalmente ausente de la alegría? ¿Qué nos está diciendo aquí con monaquismo y ascetismo? El monaquismo y el ascetismo es una manera de apartarse, de no disfrutar las cosas de la vida. Y cuando hablamos de monaquismo, lo que puedo ver es que es más de comunidades, ciertas órdenes religiosas que se apartan de las cosas del mundo para buscar esa vida espiritual, ese crecimiento espiritual. Y cuando miraba lo del ascetismo, es lo mismo, es para un crecimiento espiritual, pero lo veo como más individual, más personal, no dentro de comunidades. Pero el monaquismo sí, cuando se habla de monjes, y no solamente dentro del cristianismo se da el monaquismo y ascetismo, también en otras religiones orientales se da esto. Pero esto es lo que nos dice, este concepto de monaquismo y ascetismo dicen que no debemos alegrarnos, sino como sacrificarnos, como molestarnos, como no tener gozo de nada. Mientras que Eclesiastés dice que el placer que viene de Dios es un don concedido con el específico propósito
de que se ha disfrutado. Mira que dice que es un don. Hacerlo es obedecer, porque se hace lo que Dios decidió. Goza de la vida con la mujer que amas. Eso está en Eclesiastés 9:9. Por ejemplo, no es una recomendación que se hace por condescendencia a la flaqueza de la carne, sino es más bien una orden. Goza de la mujer que tiene. Cuando está hablando de que es un don de Dios, es un regalo de Dios, por eso hay que obedecerlo. Algo se me pasa aquí. Bueno, vamos adelante. Tómese la presión dentro del marco de lo que el Dios soberano ha establecido para su creación y las cosas se verán totalmente distintas. Mirémosla con los ojos del Señor. Otro tema es la juventud y la vejez. Es evidente que el discurso de Coelet tiene la intención de enseñar a personas que tienen todavía por delante un largo trecho por vivir. O sea, está hablándole a los jóvenes. Su énfasis en ayudar el disfrute del bien, sus advertencias contra la necedad, la recomendación de la sabiduría, todo hace pensar que en su mente estaba una población de oyentes jóvenes. Y esto que no veo aquí ni todo. O sea, escribió más que todo para los jóvenes, porque ya los viejos viene otra expresión aquí sobre la vejez. Para él todo es vanidad, incluida la adolescencia y la juventud. Eclesiastés 11:10. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Pero aunque todas las cosas son vanidad, la vejez es la más vana de ellas. La descripción que hace de la ancianidad, un poema considerado como de lo mejor que se haya escrito sobre el tema, tiene la intención de alertar a sus oyentes sobre lo que les espera. Va a llegar la etapa de la vida en que cada momento es molestoso. Los años en los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Eso nos lo dice ya al final, Eclesiastés 12:1. Ciertamente, cuando llegamos a la vejez, siempre hay algún achaque, siempre hay, ya no son las mismas fuerzas. ¿Qué quieres tener en este momento? La seguridad de que viviste tus días en el temor de Dios, gozando cuanto Él te dio y considerando seriamente tu conducta cada vez que Él permitió que te azotara el mal. Gózate en medio de todo. No te dice Coelet que te abstengas del disfrute de las cosas, todo lo contrario, pero sin olvidar un solo momento que Dios traerá toda su obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eso lo encontramos allí en Eclesiastés 12:14, que es el último capítulo. Dice que, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. Todo es en el Señor. Dios le da significado a la vida. Y aquí para finalizar el libro, dice, la conclusión final del libro es que la vida no tiene sentido sin Dios, ya que los humanos no pueden entender los propósitos o las maneras de Dios. La sumisión a Él es el mejor plan de acción. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate del Señor. La sumisión a Él es el mejor plan de acción.
especialmente a la luz del juicio final de Dios de toda obra. Cuando miramos a Dios, que vamos a llegar a entregarle cuenta, entonces allí podemos poner en la balanza todo el placer, podemos poner en la balanza todo afán que tenemos en la vida. Hablando de temas históricos y teológicos, tal como es verdad en la mayoría de la literatura bíblica de sabiduría, o sea, cuando hablamos de esos 5 libros de Cantares y Ruth y Salmos, poca narración histórica se encuentra en estos libros. Se lleva a cabo en el libro de Eclesiastés, fuera del peregrinaje personal de Salomón. El sabio real estudió la vida con grandes expectativas, pero repetidas veces lamentó su fracaso, los cuales él reconoció que se debían a la maldición que habla Génesis 3:14, cuando pecó y Dios lo sacó del paraíso y le dijo que comerás con el sudor de tu frente, y en fin, entonces él dice que todo viene de allí y reconoce su fracaso. Eclesiastés representa la dolorosa autobiografía de Salomón, quien durante gran parte de su vida desperdició las bendiciones de Dios en su placer personal en lugar de la gloria de Dios. Él escribió con el objetivo de advertir a las generaciones siguientes para que no cometieran el mismo error trágico, en gran parte de la misma manera en la que Pablo escribió en Corintio. Primera de Corintios 1:18 dice que semejante a Primera de Corintios, que nos dice aquí que todo, Primera de Corintios 1:18. Ay, caramba. Primera de Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desellaré el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces está hablando aquí el apóstol Pablo también que la sabiduría de por sí para nada nos aprovecha, la sabiduría que dice allí que Dios no, con la sabiduría del hombre no conoció a Dios. En la sabiduría del hombre. La palabra clave en todo esto es vanidad, que se usa 37 veces, expresando las muchas cosas difíciles de entender acerca de la vida. Todas las metas, cuando son buscadas como fin en sí mismas, únicamente producen vacío. Cuando no tienes a Cristo en tu corazón, cuando no tiene sentido todo lo que trabaja, ¿a quién le queda todo lo que trabaja? No saben ni cómo la van a disfrutar los otros que vienen detrás de ti, si la van a despilfarrar o la van a valorar el trabajo que tú hiciste. Pablo probablemente estaba haciendo eco de la insatisfacción de Salomón cuando escribió: la creación fue sujetada a vanidad. La vanidad de Salomón, según Romanos 8:19. 8:19 al 21 nos dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hablando aquí también el apóstol Pablo
Y en este relato nos dice que tal vez se refería a lo que hablaba Salomón. La experiencia de Salomón con los efectos de la maldición de Génesis lo llevaron a ver la vida como perseguir el viento. Cuando alcanzamos el viento, por mucho que te afanes, no lo alcanzas. Vista panorámica de Eclesiastés. Cada persona busca la realización en su vida, pero ¿dónde se encuentra? Está en la riqueza material, en los placeres, en la sabiduría humana. Salomón ponderó en estas cosas y otras más, pero no tuvo satisfacción plena en ellos. Él describe su búsqueda en el libro de Eclesiastés y concluye que todo esto lleva a la inutilidad. Para encontrar el significado de la vida se debe ir más allá de estas posibilidades. La verdadera y permanente satisfacción solo puede encontrarse en una relación personal con Dios. Una y otra vez insiste que todo, por eso es que todo es vanidad si no tienes a Dios en tu corazón. Eso de Eclesiastés 6:12, donde dice que el dinero es escudo y la ciencia también es escudo, pero la sabiduría sobrepasa. Solo una relación personal con Dios nos lleva a tener gozo, paz, satisfacción y a sentirnos llenos, sentirnos plenos. Para entender este libro es esencial saber el significado de dos expresiones hebreas: vanidad de vanidades y bajo el sol. Vanidad ocurre 37 veces, indica la inútil, huidiza y misteriosa naturaleza de la vida. Y bajo el sol ocurre 29 veces, indica una persona secular de la vida. Estas dos expresiones son indicios de que el escritor Salomón, el predicador, no está describiendo el mundo en sus propios términos como el rey a quien Dios había escogido, sino desde la perspectiva de una persona increíblemente exitosa, pero secular, que considera el mundo independiente de Dios. ¿No está diciendo esto aquí? Que él no miró, él no analizó como rey, sino como una persona común y corriente, con éxito en la vida, pero una persona normal. Concluye que no hay esperanza. En última instancia, la respuesta a la desesperación se encuentra en el 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Salomón escribió para la juventud, nos lo relata Eclesiastés 11:9, y para su hijo en particular, Eclesiastés 12:12, pero lo que escribió es útil para todo. O sea, él escribió específicamente para juventud y para su hijo, pero a todos nos ayuda, a todos nos sirve. Salomón da muchas exhortaciones sensibles en Eclesiastés, instando a los lectores a tratar de vivir una vida buena. Sin embargo, el razonamiento de bajo el sol lleva a la conclusión de que el gozo, la sabiduría, la moralidad conducen al mismo fin. Todos nos morimos por igual y es el fin de todo. Ahí se acaba todo. Recordemos siempre que es debajo del sol. Aquí, ahí se acaba. Pero luego, él mismo habla de enfrentarnos al Señor, de que vendrá un juicio. Carácter de Dios en Eclesiastés: Dios es paciente, Dios es poderoso. Y Cristo en Eclesiastés: Cristo no vino al mundo para hacer que la vida de los humanos fuera soportable. Vino a darnos vida en abundancia, nos lo dice Juan 10:9-10. Cristo sigue siendo el único pastor, fuente de toda sabiduría. Por eso en Eclesiastés 12:1, sin Cristo toda búsqueda será inútil e infructuosa. Todo lo que tenemos que hacer es a través de Cristo.
Dice 12:1, acuérdate de tus creadores en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. A diferencia del predicador, los seguidores de Cristo en la actualidad vemos una esperanza concreta más allá del mundo caído. Ahora nosotros vemos que después de esta tierra vamos a presentarnos delante del Señor. Hay una esperanza, dice aquí. Tenemos la esperanza en Cristo. Somos salvos, somos hijos. ¿Cuántas cosas nos dice allí la Escritura? Somos testigos de la vida, muerte y resurrección de un nuevo predicador, Jesús. Hablamos de resurrección de Cristo, entonces estamos hablando de más allá. Por esto dice que esta es la diferencia entre los de ahora y de cuando escribió el predicador. El predicador Jesús, cuyo poder no murió con el fin de sus días bajo el sol. Eso lo encontramos en Lucas. Él anuncia que el reino de Dios ha llegado a nosotros. Nos lo dice también Mateo 12:28. El mundo en el que vivimos llegará a estar bajo el gobierno de Cristo y será redimido por Dios. Los días del mundo caído están pasando para dar lugar al reino de Dios en la tierra, en donde los hijos de Dios no tendrán necesidad de luz, de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios lo iluminará. Eso lo encontramos en Apocalipsis 22:5, donde habla de una nueva ciudad, habla de una, donde habrá paz, donde el niño estará con la serpiente. En fin, nos dice tantas cosas de una nueva tierra, cielo nuevo. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 22:5, exactamente. Dice, y verán su rostro y su nombre estará en su frente. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Aleluya. Dios es la luz que alumbra. Bueno, mis hermanos, hasta aquí llegamos con el libro de Apocalipsis. Gracias. Habíamos pensado que podíamos tener 2 clases por Apocalipsis, pero aquí finalizamos y para la próxima clase tenemos una nueva maestra, próximo viernes, para explicarnos, para compartir el libro de Cantares. Damos gracias al Señor. Si alguien tiene algún comentario, si alguien quiere decir algo.